estudiantes, apreciado tutor y queridas compañeras, el día de hoy daremos respuesta a las preguntas generadas en la rúbrica acerca de la película Una mente indomable. Considero prudente citar a Frederick Dawson con su frase: una emoción no nos causa dolor, sino la resistencia o supresión de esta es la que nos produce este dolor. Creo que esto está bastante plasmado en la película Mente Indomable. Proseguiremos con las siguientes presentaciones. Me presento con ustedes, mi nombre es Cindy Paola Pavón, hago parte del grupo número 4 del curso de motivación y emoción. Buenas noches, apreciada docente, mi nombre es Jamie Carolina Quesada Mejía y estoy en el grupo 4 del grupo de motivación. Es María Paula Bayona y junto a mis compañeros presentaremos la sustentación de la película Mente Indomable. Mente Indomable es una película dirigida por Gus Van Sant, protagonizada por Matt Damon y Robin Williams. Esta narra la historia de Will Hunting, un joven con una inteligencia excepcional, pero con importantes conflictos emocionales que lo limitan para desarrollarse plenamente. Bienvenidos. Bienvenidos, estamos hoy aquí para hacer un análisis de la película de Mente Indomable, que relata la historia de la vida real de Matt Damon, personificado en la película por Will Hunting, un genio autodidacta de las matemáticas que ha tenido un pasado traumático, una persona con muchas desconfianzas, con muchos miedos, a raíz de todo su pasado. El protagonista de la historia no es solamente un joven de mente brillante de las matemáticas, sino que también, como muchas personas, tiene heridas profundas del pasado, de iniciar por dudar de sí mismo y de dudar de los demás, de dudar del futuro, en situaciones a lo largo de toda su vida. A continuación vamos a hablar un poco de los rasgos de la personalidad de Will dentro de la película. Pues es una persona con un perfil complejo, con características de alta inteligencia, pero introvertido y con un mecanismo fuerte de defensa basado en la evitación y en la agresión a causa del maltrato físico y el maltrato emocional vivido durante toda su historia. Utiliza el sarcasmo, la agresividad y la evasión como una forma de protegerse emocionalmente, con una baja autoestima encubierta en autosabotearse por la falta de confianza en sí mismo y la confianza en los demás, el miedo al fracaso y al abandono. Todo esto a causa del trauma infantil, del abuso físico y del abuso emocional. Una persona en condiciones de vulnerabilidad, de precariedad, lo que aumenta su desconfianza y su retraimiento. Tenemos que destacar que Peuta ejerce en él una apertura a la confianza y a la motivación. Nuestro objetivo al analizar la película de Mente Indomable en la personalidad de Will, con la teoría de la motivación, es encontrar esos rasgos de la personalidad y de su historia anclados a lo que nos indican las teorías como la de Maslow, como la de Rogers, como la teoría de la autodeterminación. En cuanto a las emociones principales que tiene nuestro personaje principal, que es Will, podemos ver una gran variedad, pero algunas son particularmente frecuentes, como el enojo, el miedo, el amor. Bueno, ya se las iré exponiendo a lo largo de la presentación. Comenzaremos por el enojo, que frecuentemente Will lo utiliza como un mecanismo de defensa. Esta emoción aparece cuando se siente amenazado o expuesto o se siente vulnerable, sobre todo con figuras de autoridad o en situaciones muy íntimas, muy personales. También se observa el miedo, ya que Will siente un profundo miedo y rechazo hacia el abandono, ya que pues ha sufrido de estos en su infancia. Y pues esto lo ha marcado bastante a lo largo de su vida, como se puede observar en la película. Según la teoría de Eric Erikson de la intimidad versus el aislamiento, que corresponde a la adultez temprana, que es donde se establece la edad de Will en la película, se relaciona con la capacidad de establecer vínculos afectivos profundos. Como sabemos, Will tiene ese problema para establecer relaciones. Tiene un miedo a crear relaciones cercanas, ya pues los traumas que tiene en su infancia,
y el orgullo actúa como un mecanismo de defensa, como le dijimos anteriormente. Estas son barreras para proteger su vulnerabilidad. La tristeza está latente en Will producto de la historia traumática, sin embargo esta emoción está reprimida y se comienza a manifestar claramente cuando va y establece un vínculo con el terapeuta Cien. También Will muestra culpas no resueltas, especialmente relacionadas con su pasado y con la idea de no merecer amor ni una vida mejor. Lo cual choca un poco con la autoafirmación y orgullo, ya que Will es una persona intelectualmente fuerte y él lo sabe, y siente una necesidad de demostrar que nadie puede controlarlo o superarlo. Esto está vinculado a la resistencia a permanecer emocionalmente desligado a otros. Y por último podemos observar el amor, que con el tiempo se relaciona con Skylar y pues con la terapia que tiene con el terapeuta Sin, comienza a permitirse sentir amor, aunque al principio lo rechaza, como es normal, como lo hemos visto, sus sentimientos negativos son mucho más fuertes, pero comienza a dejarlo aflorar. Los mecanismos de defensa que usa Will son de manera inconsciente y con el fin de evitar ese dolor emocional. Según la teoría de Freud, la proyección se le atribuye a todas las inseguridades que él mismo siente, ¿sí? Y usa su inteligencia como un escudo emocional. En lugar de hablar su dolor, lo pasa a hacer de una manera lógica y muchísimo más fría. Bueno, y continuando con lo que mi compañera Rosalba les habla del tema de las emociones y todo este mundo, de lo que él vivió, ahora vamos a hablar de cómo influyeron estas en la toma de decisiones de nuestro personaje principal. Will Hunting, como ya lo sabemos, tiene una inteligencia brillantísima, pero la toma de decisiones está siendo profundamente condicionada por todo lo que él vivió debido a la infancia traumática que tuvo, marcada por el abuso y la negligencia emocional. Esto le generó un estilo de apego evitativo, ya que desconfía de los demás, evita mostrarse vulnerable y rechaza el afecto por miedo a ser herido. El análisis que se pudo obtener de la película Mente Indomable fue el empleo de los mecanismos de defensa que él tuvo que mostrar para ocultar lo que él sentía realmente y evitar ser herido nuevamente. Son el sarcasmo, la agresividad y la racionalización para evitar enfrentar su vulnerabilidad. Pero luego de un punto donde él encontró ese apoyo, encontró a alguien que lo pudiese escuchar sin juzgarlo, fue cuando obtuvo el vínculo con el terapeuta, donde pudo reconocer y procesar su dolor emocional, cuestionar sus creencias limitantes sobre sí mismo y poder tomar esas decisiones más libres, como las que tal vez en su momento siempre quiso tomar, pero por el miedo no pudo nunca aceptar su talento y tampoco nunca pudo abrirse al amor. Entonces, desde la perspectiva humanista de Carl Rogers, la empatía y la aceptación incondicional con la autenticidad permiten que el cambio emocional realmente sí se dé. En esta parte le voy a hablar sobre la decisión final de Will de abandonar todo su trabajo soñado, lo que le habían ofrecido, para ir tras el amor de Skylar, la mujer que él ama. Esto es considerado como un acto de amor, de valentía emocional. Durante toda la película, Will lucha contra sus traumas del pasado, de su infancia, el miedo al abandono y forma como una coraza que ha construido para evitar que lo hieran. Eh, Esto se puede notar como un genio para resolver ecuaciones complejas, pero incapaz para enfrentar sus propias emociones íntimas. Cuando elige ir a buscar a Skylar, Will decide apostar por el amor, dejar atrás sus miedos, se quitó su coraza de abandono, de que y se arriesga a tener una conexión real, a ser amado, a, a- a- a dejar de esperar que los demás, a dejar de seguir y esperar que lo que los demás quieran de él, y comenzó a vivir su propia vida. Por eso hay que siempre elegirse a uno mismo sin sabotearse ni dejar que los saboteen a uno también. Muchas gracias, profesor. Algunas conclusiones que podemos destacar de la labor realizada por el terapeuta: él ejerce una figura paterna que busca sanar
a través de la empatía, la comprensión y lo guía hacia una autoaceptación. Hay una escena muy especial en el momento en que el terapeuta le indica a Wynn que no es su culpa todo lo que ha tenido que vivir, que no es su culpa el maltrato, que no es su culpa que no estén sus padres juntos y que él haya tenido que sufrir durante toda su vida. Wynn inicialmente no lo toma de muy buena forma, pero ha sido la manera en la que el terapeuta ha podido lograr desbloquear esa vulnerabilidad que existe en él y que él venía tapándolo con algunas máscaras. Vamos a destacar algunas lecciones emocionales que destacamos de Wynn, y es que ser vulnerable no es una debilidad. Es necesario amar, confiar y dejarse conocer. Esto requiere de un valor especial, de tener coraje para evitar esconderse detrás de máscaras. El pasado no nos define. Lo que se haya vivido en la niñez que afecta el futuro a los adultos no define a la persona. Cargar con el peso del trauma no es una responsabilidad nuestra. Lo que pasó lo podemos ver y confrontar, saber que ha sido una herida, pero que tengamos esa capacidad de verlo luego con amor para sanar y seguir adelante. Algunas otras conclusiones que podemos destacar es cómo dentro de la película podemos empatizar la psicología humanista con lo vivido con Wynn. Por ejemplo, hay unos episodios en los que el terapeuta ofrece incondicionalidad, autenticidad y empatía con Wynn, y nos encontramos con la teoría de Brené Brown de vulnerabilidad, que es clave para la conexión humana. Tenerle miedo a esa vulnerabilidad nos conduce a la desconexión y a la autodefensa, que es justo lo que vive Wynn durante toda su historia. Y también recordamos la teoría de las jerarquías de Maslow. Wynn necesita vivir ese paso hacia la autorrealización, porque necesita primero cubrir las necesidades de amor, de aceptación y de seguridad emocional. Las conclusiones que podemos destacar es que el crecimiento personal está impulsado por la motivación interna. Durante toda la historia se ilustra cómo la motivación intrínseca hace parte de ese deseo de sanar y de autorrealizarse. Puede ser este el motor más fuerte para superar los obstáculos y lograr cambios significativos en nuestra vida. Otra conclusión que podemos destacar es que la apertura, la vulnerabilidad y la apertura son claves en la motivación social y emocional. La capacidad de Wynn para poderse abrir y confiar al terapeuta y a esas otras personas que pueden hacer mucho, y especialmente se refuerza la idea de relaciones y de apoyo social, fortalecen la motivación para el cambio. Y el autoconocimiento. En el proceso de reconocerse y aceptar ese pasado doloroso, Wynn encuentra una motivación genuina para mejorar. Esto se alinea con las teorías que resaltan la importancia de la autenticidad y la autoestima en la motivación.